Bueno, jóvenes, ahora les vamos a hablar de lo que es la electroquímica. Esta es una nueva unidad en la que vamos a hablar en fisicoquímica aplicada y que es muy importante porque, como lo vamos a mencionar más adelante, en electroquímica vamos a englobar una serie de procesos en los cuales vamos a aplicar o que están aplicados muchas reacciones de carácter físico-químico. Entonces, para empezar, la electroquímica, ¿qué es electroquímica? Electroquímica en realidad es producir electricidad a partir de reacciones químicas, por eso o de ahí su nombre. Más adelante hablaremos de otros términos como son las celdas electroquímicas, cómo elaborar celdas electroquímicas y demás. Sin embargo, lo que ahorita es de nuestro interés es que sepan que electroquímica va a ser o es aquella rama de la química en la cual se produce electricidad a través de una serie o procesos de carácter químico, ¿sale? Pero para que este proceso suceda, es importante recalcar que van a existir reacciones químicas que se les conoce como reacciones de óxido-reducción, óxido-reductivas o reacciones redox. Ahora bien, estas reacciones siempre deben mantener un equilibrio, siempre deben tener un balance. Entonces, esa es la parte fundamental que nosotros debemos de empezar a analizar. ¿Qué son las reacciones óxido-reductivas? Las reacciones óxido-reductivas, que es donde vamos a emplear el método redox y donde aquí citamos un ejemplo, son reacciones que presentan agentes oxidantes y agentes reductivos, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ser un agente oxidante? ¿Qué significa? Que en estos elementos que estoy colocando en la reacción, en mis reactivos y en mis productos voy a tener agentes que se van a oxidar y otros que se van a reducir, interactuando entre ellos mismos, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ser un agente reductor? Un agente reductor va a ser aquel que en este momento, algún elemento que esté en mis reactivos, va a ser aquel que pierda o ceda electrones. Entonces, aquel que pierde electrones va a ser un agente reductor. Entonces, aquí lo voy a poner. Un reductor es aquel que pierde electrones, mientras que un oxidante es aquel que gana electrones. Electrones lo vamos a abreviar con una E y un superíndice negativo, ¿sale? De símbolo negativo. Entonces, de estos elementos como el manganeso, el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, vamos a tener una tendencia que uno de ellos se va a reducir, que es decir, que va a perder electrones. Y si va a perder electrones, esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta porque va a ser un tip para más adelante cuando resolvamos el método. Si va a perder electrones, los electrones son negativos. Y si va a perder electrones, significa que se va a convertir entonces en más positivo. Por ejemplo, si tenemos un elemento que tiene más 1 en su número de oxidación y pasa a que sea, por ejemplo, más 4, ¿qué pasa? Que está ganando, que está perdiendo 3 electrones. Del 1 y 4 hay 3 de diferencia, pero está perdiendo 3 electrones. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un número positivo a un número más positivo, es decir, cada vez se convierte en más positivo, ¿sale? Sin embargo, uno que se oxida va a pasar lo contrario, va a ganar electrones. Entonces, vamos a citar el mismo ejemplo. Si tiene más 1, lo que quiero ahora es que se vuelva más negativo. A lo mejor, si le coloco el menos 2, quiere decir que ganó electrones. Gana electrones porque se va a convertir más negativo. Entonces, siempre acuérdense que se va a reducir aquel que se vuelva más positivo y se va a oxidar aquel que se vuelva más negativo. ¿Por qué? Los electrones son negativos y si se oxida el que gana electrones, pues obviamente se va a tener carga más negativa, siempre, siempre. O bien menos positiva, o en este caso menos negativa, ¿sale? Ahorita hice el ejemplo con números positivos, pero ¿qué pasa? Que teníamos, voy a citar aquí otro ejemplo, lo voy a separar.
que yo tenía un elemento que estaba en -4, ¿sale? Si tengo un elemento que estaba en -4 como su número de oxidación, entonces dice que pierde electrones. Si pierde electrones, quiere decir que ahora se va a hacer menos negativo. Entonces, podría haber quedado en -1. Si se dieron cuenta, pasa de ser un negativo mayor a un negativo menor, porque está perdiendo electrones, le están quitando carga negativa. Sin embargo, citando un ejemplo ahora de este lado, en un número negativo, si yo tengo -4 y estoy diciendo que gana electrones, significa que se va a volver más negativo, por ejemplo, -6. Entonces, que quede claro lo que es un agente reductor o un agente oxidante, porque en mis reacciones oxidorreductivas los vamos a tener siempre presentes. Entonces, de forma introductoria, eso es electroquímica, vamos a estudiar reacciones oxidorreductivas y vamos a ver, por supuesto, agentes reductores y agentes oxidantes. Entonces, ahora sí nos vamos a ir un poquito a lo que es la solución del ejercicio. Y para eso ustedes conocerán que existe el método del tanteo, que se utiliza para ecuaciones o reacciones muy sencillas. Sin embargo, no siempre tantear es preciso porque la complejidad, mejor dicho, de las reacciones es diversa. Por lo tanto, lo que se recomienda es acudir al método redox. ¿Qué es el método redox? Es un método que está basado en los números de oxidación de los elementos químicos, ¿sale? Y que en este caso nos va a ayudar de una forma sistematizada a poder equilibrar la ecuación. Entonces, yo sé que ustedes ya han tocado este tema a lo mejor en otras asignaturas, química general, físico-química, y que pues ya se les haga familiar un poco el método. De hecho, igual en la red, en canales de YouTube, existen tutoriales de cómo hacer este tipo de solución. Yo les voy a dar esta asesoría, de esa manera lo vamos a nombrar, para que ustedes ojalá les sirva y puedan secuenciar bien cómo es que vamos a hacer la solución y que va a aplicar para cualquier reacción química. Yo lo que quiero es que con la misma receta ustedes puedan hacer cualquier reacción química, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir empezando. Mi primer paso, voy a borrar esto, voy a borrar un poco esto por cuestiones de espacio, ¿sale? Entonces, una vez que ya queda claro lo que es agente oxidante y agente reductor, entonces vamos a empezar con la solución. La receta es la misma siempre. Vamos a comenzar con nuestros elementos que son, digamos que más sencillos o más fáciles. Entonces, el primer paso que yo voy a realizar en estos momentos es precisamente, lo voy a colocar más abajito, va a ser asignar números de oxidación, ¿a quiénes se los vamos a asignar? Al oxígeno, al hidrógeno y a los elementos que se encuentren solos, ¿sale? Y elementos solos, ¿sale? Que no estén acompañados. Entonces, vamos a ver de nuestra reacción qué es lo que nosotros podemos asignar como números de oxidación. Primero, y es ley, al oxígeno, toda la vida el oxígeno por ley va a trabajar con -2. Entonces, siempre al oxígeno, cada que veamos un oxígeno, le vamos a colocar el -2. Aquí tenemos oxígeno. En este caso, aquí tenemos oxígeno. En este caso, aquí tenemos oxígeno. Y el agua, aquí tenemos oxígeno. ¿Sale? Entonces, al oxígeno siempre le vamos a colocar -2. Al hidrógeno siempre le vamos a colocar +1, ¿de acuerdo? Entonces, al hidrógeno, en este caso le vamos a colocar +1. Tenemos hidrógenos de este lado, le colocamos el +1. Y tenemos hidrógenos en el agua y le vamos a colocar +1.
Ya todos los elementos por ley que estén solos, les vamos a colocar 0. El único elemento en mi reacción que está solo es el manganeso. Entonces el manganeso se va con 0, o se lo colocamos, para que no se confundan, se lo colocamos acá. Va a ser 0, ¿sale? Entonces ya empecé a asignar. Al oxígeno le quedamos que le asigné -2. Al hidrógeno quedamos que le asigné +1. Y a los elementos que están solos quedamos que les asignamos 0. Y eso va a ser siempre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Eso es lo primero que yo tengo que hacer. El segundo paso que vamos nosotros a realizar, nuestro segundo paso va a ser que vamos a balancear cada elemento e igualarlo a 0, ¿sale? Entonces, igualar cada elemento a 0. ¿A qué me refiero con igualar cada elemento a 0? Lo que significa es que esto va a ser un elemento, esto va a ser otro, esto va a ser otro, esto va a ser otro y esto va a ser otro. ¿Qué quiere decir? Que entre los números de oxidación de cada uno de ellos tiene que dar 0. Para eso yo voy a evaluar 1 por 1, ¿sale? Empezamos de este lado. El manganeso, en este caso está solito y tiene 0, entonces ya está igualado. A este no hay que hacerle nada. Sin embargo, acá nos damos cuenta. El oxígeno tiene -2, pero ojo, porque acá tenemos 3 moléculas de oxígeno. Simplemente, jóvenes, multiplicamos nuestro 3 por nuestro -2 y me va a dar -6, ¿de acuerdo? En este caso ya tengo -6 y obviamente tengo +1 de mi hidrógeno. Mi hidrógeno tiene 1, una molécula, un átomo, ya se dieron cuenta, o una molécula de hidrógeno, entonces vamos a tener que dejarlo igual, porque +1 por 1 pues es +1. ¿Qué pasa aquí? Tenemos -6 más 1. Este -6 más 1 me da -5, ¿sale? Por lo tanto, a este nitrógeno, ¿qué número le tengo que asignar para que la ecuación esté balanceada? Si tengo -6 de acá, de haber multiplicado 3 por -2, -6, más 1, -5. Para que este canijo elemento sea 0, a este le tendría yo que asignar el +5, ¿sale? +5. Y entonces ya tenemos -6 más 5, me va a quedar -1. Más 1, ahora sí, todo este elemento ya está como 0. Todo este elemento ya llegamos al 0, así como los elementos que están solitos. Entonces, todo esto ya me da 0, ¿sale? Nos vamos al siguiente elemento. Ahora bien, aquí conocemos simplemente que el oxígeno tiene -2 y hacemos nuestra multiplicación. -2 por 3, -6, ¿de acuerdo? Pero hay un paréntesis, y afuera tenemos un 2, habría que multiplicarlo. Entonces, -2 por 3, -6 por 2, -12. Entonces acá me da -12. Lo que significa que, ojo aquí, tengo que evaluar y este es un tip que les doy. Chéquense. Aquí está NO3, el nitrato, se llama nitrato este elemento. Este nitrato como tal, el nitrato de manganeso, pero el nitrato como tal es el mismo compuesto que el que tenemos acá, que es el ácido nítrico. Entonces, aquí está junto el NO3, ¿sale? Aquí está junto el NO3, ¿sale? Entonces, va a trabajar con el número de oxidación, porque se encuentra justo en la misma posición, justo al mismo elemento, que en este caso es el oxígeno, es NO3, como aquí es NO3. Caso distinto como aparece acá, que está con el NH4, ¿sale? Entonces, ¿qué significa? Pues que ya me ahorro un paso y que a este canijo nitrógeno le vamos a asignar el +5.
y ya está ahí. Ya tenemos que este va a ser más 5, bueno, lo voy a poner hacia arriba, y este va a ser más 5, ¿sale? Pero ojo porque hay dos moléculas, no olviden que está entre paréntesis y hay dos moléculas de nitrato. Más 5 por 2, 10. Entonces vamos a tener un más 10. Recuerden que este es positivo. Ojo, ya tenemos más 10 menos 12. ¿Cuánto es más 10 menos 12? Más 10 menos 12 me va a dar menos 2. Todo esto junto me va a dar, más 10 menos 12 me va a dar menos 2. Por lo tanto, para igualarlo a 0, mi famosísimo manganeso va a tener, por lo tanto, más 2, ¿sale? Va a tener más 2 para que más 2 menos 2 me dé igual a 0. Entonces, este le va todo este compuesto que acabo de hacer, así como estos dos, ya llegamos a 0. Entre estos ya tenemos otro 0. Ya está balanceado. Ojo, no es gran ciencia, muchachos. Aquí nada más, así como al inicio repartimos el menos 2, simplemente multiplicamos menos 2 por 3 menos 6 por 2 menos 12. Ya sabemos que el nitrógeno está junto con el oxígeno, es un nitrato, por lo tanto su número de valencia se va a respetar. Ya lo sacamos acá, nos lo ahorramos y lo ponemos. Simplemente multiplicamos más 5 por 2, más 10 menos 12 va a ser menos 2. Por lo tanto al manganeso le va a tocar un más 2, ¿sale? Nos vamos al siguiente elemento, que igual hay que igualarlo a 0. Entonces empezamos a hacer nuestras operaciones y pues obviamente aquí nosotros ya sabemos que este nitrógeno, nuevamente, ya sabemos que está junto al NO3, mismo caso que aquí, mismo caso que aquí en los reactivos. Por lo tanto le voy a poner un positivo que va a ser el más 5, como siempre, ¿sale? En estos momentos, lo voy a poner en... Este más 5 lo voy a poner en verde. Más 5, ¿sale? Entonces vamos a empezar a hacer el balanceo de nuestro elemento. En este caso tenemos 3 por menos 2, te va a dar menos 6, ¿de acuerdo? El más 5 pues es una molécula, se baja como tal, sigue siendo un más 5. Y ahora bien, tenemos más 1 del hidrógeno, pero tenemos 4 moléculas de hidrógeno. Entonces, más 1 por 4 te va a dar más 4, ¿sale? Ahora bien, vamos a hacer toda esta operación. Más 4, más 5, más 9, ¿sale? Más 9 menos 6, ¿cuánto nos va a dar? Más 9 menos 6 te va a dar más 3, ¿sale? Toda esta operación me da 3 positivo. Recordemos, más 4 más 5 nos da más 9, menos 6 nos va a quedar más 3, ¿sale? Por lo tanto, el nitrógeno de este, ¿qué número de oxidación debiera tener? Si este es más 3, este canijo debiera ser menos 3, ¿de acuerdo? Y ya lo evaluamos a 0, y ahora decimos que este elemento también ya está evaluado a 0. Y pues, oh gran sorpresa, llegamos al agua y la molécula del agua, siempre tan estable, va a estar siempre balanceada a 0 y lo hacemos rápido. Más 1 por 2 moléculas de agua va a ser más 2. ¿Sale? Entonces aquí va a ser más 2 menos 2 de la molécula de oxígeno y automáticamente más 2 menos 2, pues esta molécula ya está balanceada a 0. ¿Vale? Y ahora sí ya tenemos todos los números de oxidación, ya balanceamos todas nuestras ecuaciones a 0. Posteriormente, ya que tenemos balanceada la ecuación, debemos evaluar, ¿sale? Y esto es nuestro tercer paso, y debemos evaluar quién se oxida y quién se reduce. Entonces vamos a identificar quién se oxida y quién reduce. ¿Sale? Vamos a identificar quién se oxida y quién se reduce. Con los términos que dimos al inicio de este video, vamos a poder determinarlo de forma muy fácil. Para eso, simplemente hay que observar los números de oxidación que cambian. Por ejemplo, el número de oxidación del hidrógeno
es +1, siempre. Por lo tanto, aquí no va a cambiar. El número de oxidación del oxígeno va a ser -2. Y aquí también, por lo tanto, no va a cambiar. Entonces, yo debo de identificar qué elementos están cambiando en mis reactivos y en mis productos. Por ejemplo, yo aquí en mis reactivos voy a tener algo. En mis productos voy a tener algo. ¿Sale? En mis reactivos tengo manganeso. ¿Qué número de oxidación tiene? El 0. Entonces aquí tengo manganeso con el 0. ¿Sale? Y el manganeso posteriormente, después de una reacción, pasa a ser manganeso +2. Manganeso +2. ¿Sale? Que es este. Que es este que determinamos. Este que está en este rectangulito. Vemos que cambió de 0 a +2. Nos vamos al siguiente que cambia. Ojo acá, el nitrógeno aquí es +5. Y se lo asignamos aquí al nitrógeno también. Y se lo asignamos por aquí al nitrógeno también. Sin embargo, hay un nitrógeno que tenemos diferente. Por lo tanto, nuestro nitrógeno también está cambiando de un +5 a un nitrógeno -3. Ojo acá. Entonces aplicamos a ver quién se oxida y quién se reduce y cuánto se oxida y cuánto se reduce. Manganeso, si pasamos de 0 a +2, ¿qué le está pasando? ¿Está perdiendo o está ganando, perdiendo electrones? Si se está volviendo más positivo, de 0 a +2 es que se está volviendo más positivo. Por lo tanto, este canijo pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde? 2 electrones. Pierde 2 electrones. Por lo tanto, yo digo que el manganeso es el que, recuerden que el que pierde electrones es el que se reduce, ¿sale? Porque cede, ¿sale? Y después nos damos cuenta del nitrógeno. Está pasando de un número positivo a un número negativo, por lo tanto está volviendo más negativo, gana electrones, por lo tanto gana, vamos a ver cuántos gana. Esto es como una recta numérica, ¿sale? Vamos a pasar del +5 al -3, del +5 al 0 hay 5 números, y del 0 al +3 hay 3, ¿sale? Al -3 hay 3, por lo tanto 5 y 3, él está ganando 8 electrones, ojo. Estamos en el +5 positivo, llegamos al 0, son 5 espacios. Y del 0 al -3 son 3 espacios. En todo este lapso tenemos 8 electrones. Entonces él está ganando 8 electrones. Por lo tanto, este elemento es el elemento que se oxida. ¿Sale? Ya sabemos quién se oxida y quién se reduce. Entonces, esto ya a partir de esos momentos la vida empieza a ser más sencilla, empieza a ser más fácil, porque ya identificamos dos números muy importantes, que es el 2 y el 8. Y esto pues lo reflejamos acá, este 2 y este 8, ¿sale? Ojo aquí con lo que voy a hacer. Bueno, voy a borrar esto igual por términos de espacio. Recuerden que vamos en identificar lo que son el agente oxidante y el agente reductor, ¿sale? Entonces borro esto para seguir con nuestro ejercicio. Y nos vamos al siguiente paso. Nuestro siguiente paso nos dice, nos vamos al cuarto paso, y este paso nos dice que vamos ahora a cruzar nuestros electrones ganados y perdidos con el elemento contrario. Entonces, el cuarto paso es cruzar el número de electrones, entre los elementos, es decir, entre el agente oxidante y agente reductor. Entonces, entre el agente oxidante y el agente reductor vamos a cruzar el número de electrones. ¿Qué significa esto? Que el 8, jóvenes, que está aquí, lo vamos a pasar para el manganeso.
y el 2 lo vamos a pasar para el nitrógeno. Entonces vean lo que voy a hacer, lo voy a poner acá abajo. Entonces acá abajo voy a colocar nuevamente mis 4 elementos, que es manganeso, manganeso, nitrógeno, nitrógeno. Entonces quedamos que a los manganesos yo les voy a colocar, en vez de 2, le voy a colocar 8, porque lo que estoy haciendo es cruzar. Este canijo se va para acá y y el 2 se va para acá. Entonces yo voy a colocar el número 8 aquí como coeficiente, ¿sale? Y cuando digo cruzar el número de electrones entre agente reductor y agente oxidante es en los coeficientes que vamos a colocar. Y el 2 lo voy a colocar en el nitrógeno, ¿sale? Entonces queda 2 en el nitrógeno y 8 en el manganeso. Ojo aquí. Chéquense que el 8 y el 2 son dos números divisibles. Es decir, si yo le saco mitad a ambos, ¿tiene mitad del 8? Es 4. ¿Tiene mitad del 2? Es 1. Entonces puedo sacar mitad y como es el mismo valor, porque le estoy dividiendo toda la mitad, lo puedo hacer. Ojo, entonces, por eso en vez de 8, para que las multiplicaciones y cuando juguemos con los exponentes sea más fácil, entonces lo vamos a bajar a la mitad. Por eso, porque los dos son divisibles. Si este fuera 8 y este fuera 3, no lo podría hacer porque no son divisibles. Si este siguiera siendo 8 y este fuera 5, no lo puedo hacer, ¿sale? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es colocarles mitad. Le saco mitad, por lo tanto este va a ser 4, este va a ser 4, y por lo tanto este va a ser 1 y este va a ser 1. Y listo, lo que voy a hacer, que al manganeso que está en mis reactivos le voy a colocar el número 4, al manganeso que está en mis productos les voy a colocar el número 4 como coeficiente. Me voy a mi reacción original. Manganeso, le coloco el 4, manganeso, le coloco el 4. ¿Sale? Los voy a ir subrayando. Siguiente, a mi nitrógeno le coloco el 1, entonces a este nitrógeno pues lo voy a hacer simbólicamente, pero es como si no le pusiéramos nada a 1. Y ojo acá, tengo nitrógeno acá y nitrógeno acá, pero recordemos que el nitrógeno que cambió está aquí. Entonces acá igual le coloco el 1, ¿sale? Entonces una vez que ya está cruzado nuestros números de electrones para sacar los coeficientes, vamos a proceder a balancear la ecuación, ¿sale? Entonces ahora sí se hace el balance de la reacción, ¿sale? Entonces nuestro siguiente punto es balancear nuestra reacción. Ya voy a borrar esto, que son nuestras semireacciones para que podamos hacer el balance. Entonces, voy a dejar esto de reactivos y productos. Y ahora lo que vamos a hacer es anotar cada uno de los elementos en forma de lista para que nosotros podamos hacer nuestro balance, que es nuestro quinto paso. Realmente ya es el último. Y es aquí donde luego hay que jugar con uno que otro número. Entonces, esto es sencillo. Esto es ley también. El orden en que vamos a anotar nuestros elementos es importante. Siempre se recomienda dejar al oxígeno hasta el final y el hidrógeno porque son los elementos que podemos cambiar o variar más fácilmente. Entonces, iniciamos colocando nuestro manganeso, nuestro nitrógeno, nuestro hidrógeno y nuestro oxígeno. Son los 4 elementos que tenemos: manganeso, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero el oxígeno lo mandamos siempre al final y el hidrógeno en penúltimo lugar, con la intención de que si hay que mover algún coeficiente, por ejemplo, tenemos el agua al final, que solo tiene oxígeno e hidrógeno. Entonces, al final podemos jugar solo con un coeficiente ahí y no afectar a toda la reacción. Entonces, vamos a ver cuántas moléculas tenemos tanto en reactivos como en productos, de manganeso, de nitrógeno, de hidrógeno y de oxígeno. En este caso vamos a empezar con lo que es nuestro manganeso. De este lado, manganeso solo tenemos acá y tenemos solo 4 moléculas.
colocamos el número 4. De este lado tenemos 4 moléculas, como no tiene ningún subíndice, pues tenemos únicamente 4 moléculas de manganeso en productos. ¿Sale? Perdón, aquí se la puse. ¿Sale? Tenemos 4 y 4, por lo tanto aquí palomita porque ya está balanceado en manganesos. Seguimos y vamos con el nitrógeno. Nitrógeno acá tenemos una sola molécula. Colocamos el número 1. ¿Sale? Ahora bien, recuerden que aquí es 1 por 1 porque aquí no tiene ningún subíndice. Vamos a ver cuántos nitrógenos tenemos de este lado. Ojo, acá tenemos para empezar, este 3 solo afecta al oxígeno, no afecta al nitrógeno. Entonces, recordemos, como se los vuelvo a repetir, el 3 solo afecta al oxígeno, no al nitrógeno. Sin embargo, el 2, que está fuera del paréntesis, sí me afecta a mi nitrógeno. Entonces significa que tengo 2 moléculas de nitrógeno. 2 por 4, 8. Aquí tengo 8 nitrógenos. Y en este lado tengo una por una que tenemos aquí, más otra que tenemos aquí, 2. 2 y 8 que llevábamos de este lado, vamos a tener aquí 10 nitrógenos. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos el primer desperfecto. De una vez debemos de irlo equilibrando para que me dé 10 en ambos lados. Ojo, aquí hay algo bueno. Acá tenemos 10 nitrógenos y acá la única molécula que tiene nitrógenos es esta. Acá no hay. Por lo tanto, la única que debemos modificar es esta. En vez de 1, pues le vamos a colocar un 10. ¿Sale? Entonces, 10 por 1, pues ya tenemos acá, en vez de tener 1, tenemos 10 nitrógenos de este lado, 10 de este lado y quedó perfecto. Nos vamos a los hidrógenos. De 10 por 1 tenemos 10 hidrógenos de este lado. Ahora vamos a ver cuántos hidrógenos tenemos de este lado. En esta molécula no hay hidrógenos. Ojo, acá tenemos 4 por 1, pues tenemos 4.